Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy venimos a presentar el tema vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un ente matemático como la recta o el plano. Un vector se representa por medio de un segmento de recta dentro del espacio euclidiano tridimensional. Luego tenemos las características de un vector. Tenemos el módulo, que se refiere a la longitud del vector, es decir, la distancia desde el origen al extremo. Luego tenemos la dirección, que la dirección es la inclinación del vector. Luego tenemos el sentido, que se refiere a la orientación del vector, es decir, la flechita que dibujamos en el extremo, puede ser positivo o negativo. Luego tenemos el punto de aplicación, que es el punto donde inicia el vector gráficamente. Y por último tenemos el nombre. El nombre es la letra o el signo que define al vector. En este caso sería el vector B. Vector fijo. ¿Qué es un vector fijo? Un vector fijo es un segmento orientado entre dos puntos, llamado origen y extremo. Se dice que un vector es fijo cuando el origen del vector está aplicado a un punto fijo. Los vectores fijos se designan con dos letras mayúsculas de imprenta y una flechita arriba hacia la derecha. Luego tenemos los vectores equipolentes. ¿Qué es un vector equipolente? Los vectores equipolentes son aquellos vectores que tienen igual módulo, sentido y dirección. En este caso, para representar los vectores equipolentes se utiliza el siguiente símbolo. Y en la siguiente figura podemos determinar que el vector AB es equipolente al vector CC', este es equipolente al vector BD' y este último es equipolente al vector EE'. Existen tres tipos de vectores equipolentes. Tenemos los vectores libres, que son aquellos vectores que tienen igual módulo, sentido y dirección, pero sus rectas son diferentes y el punto de aplicación también es diferente. Luego tenemos los vectores deslizantes, que son aquellos vectores que se encuentran dentro de la misma recta. Por lo tanto, estos vectores tienen igual módulo, sentido, dirección, se encuentran dentro de la misma recta, pero su punto de aplicación puede variar. Y por último tenemos los vectores ligados, que son aquellos vectores en el cual la recta es la misma y el punto de aplicación también es el mismo. Suma de vectores. La suma de vectores da como resultado otro vector. Tenemos diferentes métodos. Tenemos el método del triángulo, que se utiliza para sumar únicamente dos vectores. Tenemos el método del paralelogramo, que también se utiliza para sumar dos vectores. Y tenemos el método del polígono, que se utiliza para sumar dos o más vectores. Tenemos el método del triángulo. En el primer paso tenemos el vector U, el vector B, en el segundo paso lo que vamos a hacer es, del vector B, unimos el extremo del vector U con la unión del origen del vector B. Y en el tercer paso, unimos el origen del vector U con el extremo del vector B. Y nos va a dar como resultado el vector U más B. Método del paralelogramo. Ya teniendo los vectores U y B, los unimos en el origen a los dos vectores. Y el vector B. Luego hacemos
la paralela del vector u hacia el extremo del vector b. Y así también el paralelo del vector b hacia el extremo del vector u. Luego tenemos la suma de este paralelogramo, que sería desde la unión de los vectores hasta la intersección de las rectas paralelas. Esto sería la suma de u más b, el vector b. Método del polígono. Consiste en ubicar un vector, tenemos el vector u, a continuación del extremo del vector u. Este es el vector b, y así sucesivamente, el vector w. Para sumar esto tenemos que unir el inicio del primer vector hacia el extremo del último vector. Y esto sería la suma de estos tres vectores. El vector u más el vector b más el vector w. En la suma analítica de vectores se suman sus respectivas componentes. Es decir, en otras palabras, se suman sus coordenadas x por un lado y las coordenadas y por otro. Esto sería, tenemos el vector u, que es igual a u sub 1, u sub 2. Tenemos el vector b, que es igual a b sub 1, b sub 2. Esto sería la suma de u, del vector u, más el vector b, va a ser igual a u sub 1 más b sub 1. Y u sub 2 más b sub 2. Hacemos un ejemplo numérico. Sumamos b más u. Tengo u, que va a ser igual a 2 menos 1. Y el vector b, que va a ser igual a 3, 2. Usando esto, esta formulita, vamos a obtener dos más 3 menos 1 más 2. Entonces esto es 5, 1. Ese sería el resultado de nuestro nuevo vector u más b. Existencia del vector nulo. En matemáticas, un vector nulo es un vector que tiene longitud 0. Es aquel en el cual el origen y el extremo coinciden. Su módulo es igual a 0 y no tiene dirección ni sentido. Por ejemplo, en el plano cartesiano, el módulo nulo es el módulo 0, 0 y su representación gráfica es un punto. Vector opuesto. El vector opuesto tiene que tener el mismo módulo, la misma dirección y el sentido contrario. Tenemos el vector u y tenemos otro vector que tiene la misma dirección y el sentido contrario, que sería
menos u. Bueno, diferencias de vectores. Hay varias maneras de representar vectores geométricamente. Obviamente que con todas ellas obtenemos el mismo resultado. Para restar dos vectores existen dos procedimientos gráficos, el método del triángulo y el método del paralelogramo. Por el método del triángulo, para restar dos vectores u y el vector b. Bueno, ahora dibujamos los dos vectores. El vector u y el vector b. Pero como yo necesito hacer la resta, necesito el vector opuesto de b. O sea que el vector opuesto de b va a ser el que tiene sentido contrario, que se lo simboliza con menos b. ¿Sí? Este vector lo vamos a trasladar al extremo del vector u. ¿Sí? Y el resultado, este viene a ser el vector opuesto. Va a ser el que va desde el origen de u hasta el extremo del vector opuesto. ¿Sí? Este sería la resta del vector u menos el vector b. Para hacer el método de paralelogramo, vamos a trazar los dos vectores con el origen en común, el vector u y el vector b. Como es la resta, necesito el opuesto del vector que está restando, que en este caso es b. ¿Sí? Ahora vamos a trazar una recta paralela al vector opuesto que coincida con el extremo del vector u. Luego hacemos el mismo procedimiento para el otro vector. El resultado de la resta va a ser el que va desde el punto del origen de los dos vectores u y b hasta el punto donde se cruzan las dos paralelas. Este es el resultado de la resta u menos b. Diferencia de vectores. Analíticamente, para restar dos vectores u y b, se suma el vector u con el opuesto de b, que en este caso, aplicando la regla de los signos, me queda el vector u menos el vector b. Esta es la formulita de la resta, esta es la diferencia. ¿Sí? Y básicamente el resultado, el procedimiento va a ser similar a la suma, solo que en este caso se deben restar las componentes de cada vector. O dicho de otra forma, se restan las coordenadas de x de los vectores entre sí y lo mismo con las coordenadas de y. Algebraicamente esto sería, tenemos el vector u que va a tener componentes u sub 1 y u sub 2 y el vector b que va a tener componentes b sub 1 y b sub 2, y para hacer la resta va a ser el vector u menos el vector b igual a la coordenada x del vector u, que es u sub 1, menos el menos de la resta, la coordenada x del vector b, que es b sub 1, la coordenada y del vector u, que es u sub 2, y la coordenada menos la coordenada y del vector b, que es b sub 2. Por ejemplo, vamos a tener un vector u que va a tener coordenadas menos 2, 3, y un vector b que va a tener coordenadas 4, menos 1. ¿Sí?
La resta sería el vector u menos el vector b, va a ser igual a la componente x de u, que es menos 2, menos la componente x del vector b, que es 4, y después la componente de x del vector u, que es 3, y la componente menos la componente y del vector b, que es menos 1. Resolviendo esta diferencia nos queda menos 2 menos 4, me queda menos 6, y 3, esto la relita los signos sería más, y me queda 3 más 1 me da 4. Producto geométrico de un vector por un número real. El producto de un número k por un vector u es igual a otro vector, el cual cumple las siguientes características. 1 de igual dirección que el vector u. Tenemos nuestro vector u. 2. Del mismo sentido que el vector u si k es positivo. O sea que esto sería k por el vector u. Tenemos la tercera, del sentido contrario del vector u si k es negativo. Sería así. Esto sería mi u, y esto sería k por u. Y la cuarta característica nos dice que el módulo de k por el vector u es igual al módulo de k por el módulo de u. Producto analítico de un vector por un número real. Para calcular el producto de un vector por un número real, se debe multiplicar cada componente del vector por una constante. Tenemos el vector u, que va a tener las componentes u1 y u2, y una constante k. Si multiplicamos k por el vector u, va a ser igual a k por las componentes de u, que en este caso es u1 y u2. Esto lo que podemos aplicar es la propiedad distributiva. Entonces hacemos k por el vector u, u1, y después k por el vector u2. Por ejemplo, tenemos el vector u va a ser igual a menos 2, 1, y la constante k va a ser 3. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar directamente la formulita, que sería esta. K por el vector u va a ser igual a k, que en este caso es 3, por las componentes de u, que son menos 2, 1. Aplicamos la propiedad distributiva, nos quedaría 3 por menos 2. Después nos queda 3 por 1, y esto va a ser igual. 3 por menos 2 me queda menos 6, y 3 por 1 me da 3. Combinación lineal de vectores. Una combinación lineal de dos o más vectores es el vector que se obtiene al sumar esos vectores multiplicados por escalares. Los escalares son números reales. Para el caso particular de dos vectores, en este caso vamos a tener el vector b y el vector u, y dos números reales, que en este caso va a ser a y b. La combinación lineal estará dada por la multiplicación de a por el vector b más b por el vector u.
En la siguiente gráfica podemos observar la representación gráfica del vector W. En este caso tenemos 2 veces U y 3 veces V. Luego trazamos las rectas paralelas y el vector y la combinación lineal será el vector que va desde el origen hacia el extremo de las paralelas. Bueno, el módulo de un vector es la longitud del segmento orientado que lo define. Es decir, es la longitud entre el inicio y el final de un vector. Este es el módulo de un vector, ¿sí? Que es siempre un número positivo y solo el vector nulo tiene vector 0. ¿Sí? Donde vamos a tener las coordenadas del vector U, tenemos U1 y U2, y el módulo de un vector tiene la siguiente fórmula, que va a ser la raíz cuadrada de U1 al cuadrado por más U2 al cuadrado. ¿Sí? Si yo lo hago en un ejemplo, me queda, tenemos el vector U con coordenadas 4 y 3, donde yo voy a hacer el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de el vector U, que viene a ser 4 al cuadrado, más el vector B sub 2, que viene a ser 3 al cuadrado. Resolviendo esto me queda la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9. Y vamos a tener la raíz de 16 más 9 me da 25, que la raíz de 25 es 5. Y este es el módulo de un vector. Vector unitario. Es aquel que tiene módulo 1. Para hallar un vector unitario, a partir de cualquier vector, hay que dividir este último por su módulo, que sería el vector U igual al vector B dividido por su módulo de vector B. Que esto va a ser gráficamente el módulo del vector 1 igual a 1. El producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores es una operación que toman dos vectores y producen un número real, que puede ser positivo, negativo o cero. En este caso tenemos la multiplicación de ambos vectores y este es igual a un número real. Existen dos formas equivalentes de calcular el producto escalar de dos vectores. La primera forma es si conocemos el módulo de ambos vectores y el ángulo comprendido entre ellos. En este caso tenemos que el vector U por el vector B es igual al módulo del primer vector por el segundo vector y por el coseno del ángulo. Y la segunda forma es si conocemos las componentes de ambos vectores, que en este caso tenemos las componentes del vector U y las componentes del vector B. En este caso, el producto escalar de dos vectores estará dado por la suma de las componentes de ambos vectores. Las propiedades del producto escalar satisfacen diferentes, propiedades. Las más importantes son la propiedad conmutativa, que no importa, el orden de sus factores, no altera el producto. ¿Sí? Podemos tener el vector U por el vector B y el vector B por el vector U. Luego tenemos la otra propiedad, que es la propiedad distributiva respecto a la suma. ¿Sí? Que la propiedad distributiva respecto a la suma es
el vector W por, entre paréntesis, el vector U más el vector V. Que al aplicar la propiedad distributiva aplicamos el vector W por el vector U más el vector W por el vector V. Vamos a dar un ejemplo de los vectores en la vida diaria, como lo son los automóviles. El primer vamos a hacer los automóviles que se desplazan en el mismo sentido. Tenemos el vector A con el vector C, el vector D y el vector H, y el vector B con el vector F. Luego tenemos los automóviles que circulan en la misma dirección. Tenemos el vector A, el vector C, el vector H y el vector D. Bien, ahora vamos a tener los automóviles que circulan en el mismo sentido, dirección y tienen la misma distancia, que en este caso son los vectores H y D. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto.